Con el conflicto estudiantil, Viviana. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, claro, porque ya son 6 meses y la atención, como ustedes saben, ahora está en Valparaíso, en qué es lo que va a suceder con la aprobación o no de la partida presupuestaria en materia, en educación. Pero ustedes también lo señalaban y eran parte de los titulares. Hay una nueva propuesta del gobierno, se abre la posibilidad de aumentar la cobertura a un 60% y también señala que se podría discutir una reforma tributaria, pero siempre y cuando se apruebe el presupuesto 2012. Vamos a analizar estos temas y además también, como ustedes saben, a principios de esta semana se presentó la propuesta de la oposición. Todo esto lo vamos a conversar junto a don José Joaquín Brunner. ¿Cómo está? Buenos días. Él es buenos días. Experto en educación de la Universidad Diego Portales, investigador también. Y me gustaría que me comentara esta posibilidad, esta nueva propuesta que planteó el gobierno en el día de ayer de abrirse a un 60%. ¿Es un piso ya para poder negociar, para que posiblemente pueda haber un acuerdo? Yo creo que es sin duda alguna una base. Me parece que tanto el documento de la oposición de estos últimos días como esta iniciativa del gobierno, que muestra un espíritu de apertura, pone las cosas en un plano distinto del que estábamos. Hay una mayor demostración pública de que se quiere llegar a un acuerdo y la verdad es que este conflicto no tiene ninguna solución si no es a través del acuerdo. Perfecto. ¿Y ahora qué es lo que debiese pasar justamente en el Congreso? Porque también hay un tiempo límite. El 30 de noviembre es la fecha, el plazo final, podríamos decir, para que haya un acuerdo, por lo menos haya una cierta coherencia con respecto a lo que pueda suceder con el presupuesto. Bueno, en el Congreso ahora se tiene que producir propiamente la negociación. El punto de las becas, en el cual se ha demostrado una cierta apertura, es uno de los varios puntos que están sobre la mesa y lo que necesitamos ahora son dos partes que tengan la suficiente flexibilidad y generosidad de pensar en definitiva en el interés nacional. Lo que aquí está en juego no es el interés de un grupo de universidades o de un grupo de estudiantes, como a veces pareciera, sino que cuáles son las mejores soluciones para la educación chilena en la primera parte, digamos así, del siglo XXI. Y ahí la oposición, que ha estado en el gobierno durante muchos años, tiene mucha experiencia y debiera responder con seriedad y con apertura de criterio a propuestas que el gobierno haga, y el gobierno tiene que saber conducir este proceso porque finalmente la responsabilidad de llegar a acuerdo le corresponde al gobierno. Con esto ya se tendrían que sentar a negociar, por ejemplo, los estudiantes ya se podrían sentir relativamente satisfechos. Recordemos también que nuevamente se llamaban movilizaciones para mañana en Valparaíso y para el viernes acá en Santiago. Bueno, es más difícil la situación con los estudiantes porque el movimiento estudiantil obviamente que tiene una gran gama de posiciones internas. Yo creo que los sectores moderados que han dirigido el movimiento en buena parte de estos meses entienden perfectamente de que aquí se está produciendo un acuerdo que recoge varios de los planteamientos de ellos. Ahora, los grupos más radicalizados del movimiento estudiantil, que en realidad no tienen mucho interés en conversar con representantes del Estado, o del Parlamento, o del gobierno, o de los partidos políticos, no se van a sentir satisfechos porque a lo que aspiran es una suerte de cambio revolucionario total, no solamente de la educación, sino que del conjunto del modelo económico, social, cultural y de desarrollo del país. Y eso efectivamente no va a ocurrir ni puede ocurrir en condiciones democráticas, de modo tal que los estudiantes van a tener que dejarse acompañar y en cierta medida van a ser intermediados por el Parlamento y por el gobierno, pero al final quienes tienen que llegar a tomar las decisiones son aquellos que por mandato de la Constitución las deben adoptar, que son los parlamentarios y el Ejecutivo justamente en sede parlamentaria. Ahora, ¿qué debiese pasar con lo que podríamos decir que es la gran piedra de tope, la reforma tributaria? Porque la oposición tiene una postura bastante parecida y común a lo que están planteando los dirigentes estudiantiles, que debe haber, pero por su parte el gobierno también es enfático en señalar no va a haber mientras no se apruebe el presupuesto, y eso lo podemos discutir, pero más adelante. Yo creo que aquí lo que tenemos primero que nada es dimensionar exactamente el costo de las reformas que se van a impulsar. ¿Cuánto vale
armar un esquema de becas mucho más amplio que el que tenemos ahora, cuánto vale subsidiar mucho mejor un régimen de crédito para todos los alumnos, qué tipo de recursos van a ir a las instituciones, y eso tiene un costo determinado. Una vez determinado el costo hay que ver si el Estado está en condiciones de financiar eso con sus recursos ordinarios, con el crecimiento del país, con los fondos que ya están depositados en la Corfo que vienen de la venta de las empresas sanitarias, con algunos reacomodos de gastos que se puedan hacer dentro del ministerio. Y si efectivamente hay el dinero suficiente, parece una majadería insistir en que hay que hacer en este mes y dentro de esta discusión una reforma tributaria. Y eso habrá que discutirlo, como lo digo, a la luz del costo real de esto y luego pensando en el futuro de los gastos que requiere la educación, que obviamente son mucho mayores que los que se van a comprometer ahora y que van a ser necesarios en un momento determinado una reforma tributaria, pero que hay que discutirla en otro momento y a la luz de un plan de largo plazo de la educación del país. Ahora puntualmente con los dirigentes estudiantiles, con este llamado constante a movilizaciones y con que ya por lo menos en uno de los últimos estudios se señaló que ha ido bajando la adhesión particularmente por los hechos de violencia, y también ese es uno de los puntos que constantemente ha criticado el gobierno. ¿Debiesen seguir en esa línea, debiesen seguir en la línea de estar constantemente movilizados o ya debiesen sentarse a negociar? Yo creo que a esta altura los estudiantes a través de sus movilizaciones en realidad nada nuevo están transmitiendo a la sociedad y al gobierno, nada adicional van a conseguir, y lo que sí están logrando es generarle un perjuicio bastante paradojal e inesperado a sus propias instituciones, tanto los colegios a nivel secundario como a las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores. De modo tal que yo creo que tienen razón los rectores de esas universidades de estar interesados y ahora casi urgido de llamar a sus estudiantes para que retornen a clase, porque efectivamente llega el momento en que los daños provocados son mucho mayores que cualquier beneficio que los estudiantes pudiesen obtener prolongando de esta manera exagerada, excesiva y sin mayor sentido las reclamaciones a través de la protesta en la calle. Bueno, José Joaquín, le queremos agradecer muchísimo el tiempo que ha tenido con nosotros para poder discutir y analizar sin duda que sigue siendo el tema que mantiene la contingencia, y estamos muy atentos a lo que pueda suceder. Quedan muy pocos días para que finalmente se cumpla esta fecha límite, para que se apruebe el presupuesto y ver qué es lo que va a suceder en el Congreso, si es que finalmente se aprueba o no esta partida presupuestaria, y si eso claramente ya es un indicio de que se comienza a llegar a un acuerdo en el conflicto estudiantil. Carola, Carlos. Muchas gracias, Viviana. Buenos días.